Buenas noches nuevamente, bienvenidos a la Biblioteca Pública Piloto. Para nosotros y para la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia es un placer pues contar con ustedes en esta noche. Si alguno de sus compañeros no alcanzó a venir, por favor escríbale por el WhatsApp e infórmele, porque estamos saludando también a la gente que nos sigue a través del streaming, que por la página de YouTube de la Biblioteca Pública Piloto puede ver con nosotros este encuentro de esta noche. Como ustedes saben, la Cátedra Abierta Bibliotecas, Archivos y Ciudad es un espacio de discusión que busca establecer diálogos ciudadanos en torno al quehacer, a las tendencias y a las apuestas que tenemos con relación a la sociedad de la información y del conocimiento. En este 2018 hemos buscado explorar la memoria, sus formas de expresión y también de representación. En esta noche nos vamos a preguntar por el arte y por la forma en cómo éste puede convertirse en otra forma de narrativa de la memoria. ¿Cuál es la importancia de estas otras maneras de registro en las unidades de información, en las bibliotecas, en los archivos? Hoy tenemos dos invitadas muy especiales que se las voy a presentar muy rápidamente. Nos acompañan Ana Isabel Díaz. Ella es ingeniera electrónica con especializaciones en administración y finanzas y mercadeo. Ha realizado estudios de arte en reconocidos centros de Europa y Estados Unidos. También ha expuesto en museos, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, el MAM, y en Bogotá, en el MAMBO, en el Museo de Antioquia, en el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C. Su incursión en diferentes áreas del conocimiento le ha permitido expresarse a través de diversos medios y cimentar una visión multidisciplinaria de los temas que aborda en su obra artística, principalmente a través de los vínculos que establece entre el paisaje y la violencia de género. También está con nosotros Marta Hincapié Uribe. Ella es abogada, es también comunicadora social y es documentalista del Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. Fue residente en Barcelona de 1999 al 2009 y ha sido colaboradora habitual en espacios documentales de la 2 de Televisión Española, profesora también de documental de la Universidad de Vic, Cataluña, y de la Escuela de Cine ESCAC Terrassa de Cataluña. Actualmente, Marta es profesora de documental en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Antioquia. Algunos documentales suyos son Cartas desde la niebla, Piel, Héctor ha vuelto, Los demonios sueltos, A solas, La pena secreta, Un cuento simple, Dallipapara la madre, En relieve y Vilma. Finalmente, esta noche también nos acompaña Luis Carlos Toro Tamayo. Él será el encargado de moderar y de acompañarnos en este espacio. Luis Carlos es doctor en estudios latinoamericanos y también doctor en lenguas, lo voy a decir yo creo que en español, lenguas y literaturas romanas de la Universidad de Chile, ¿cierto? Y de la Universidad de París también. Ahorita le voy a dar a él la palabra para que lo diga porque mi francés no es muy bueno. También es magíster en lingüística y es también historiador de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Buenas noches. Mucho gusto tenerlos acá, muchas gracias por acompañarnos. Estoy acá en medio de estas dos artistas para conversar sobre un tema que me apasiona mucho, por el que hemos venido preguntándonos hace tiempo en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, en la línea Memoria y Sociedad y ahora en la maestría en Ciencias de la Información con énfasis en memoria, de cómo el arte puede también generar narrativas e inscripciones de la memoria. Esto lo hemos visto ya muchas veces, pero hoy, en compañía de estas dos mujeres artistas muy reconocidas, ya pudieron ver sus hojas de vida, escuchar sus hojas de vida, empezar a entender cómo se construye eso, que en el arte nos muestra de una manera distinta la naturaleza de los temas, es decir, nos habla de la violencia, nos habla de la política, nos habla de las personas, de la condición humana, cómo hacer para recordar, cómo hacer para inscribir esos procesos de memoria. Cada una de las obras que vamos a ver, vamos a hablar de dos obras más o menos específicas que quiero que ellas nos cuenten, para empezar a entender eso que yo les digo de
que para uno hacer memoria siempre está buscando información, siempre está tratando de buscar evidencias, algo que le permita a uno ver y entender, y en el caso de ellas que son artistas, interpretar y crear unas sensibilidades que nos permitan a nosotros acercarnos a eso. Pero en esas memorias también hay unos olvidos, hay unos silencios, hay unas subjetividades, hay unas maneras que uno no logra entender, pero el arte se acerca de una manera mucho más directa y nosotros nos conmovemos. Cuando uno ve una obra de arte se conmueve y se estremece y como que la piel se le pone de gallina porque han logrado crear algo que para todo el mundo no es tan fácil. Es un clic que nos permite a nosotros más o menos encontrar la esencia y lo sublime en estas manifestaciones artísticas. Entonces me gustaría, ya que tienes el micrófono en la mano, comenzar un poco con Ana Isabel y yo no cansarlos con mi voz para que ella misma nos cuente un poco sobre cómo a través de las obras de arte que ella ha realizado durante muchos años, ha logrado encontrar eso de lo que yo les estoy hablando, esas formas de representarse, pero cómo específicamente en una de ellas, que quiero que nos enfoquemos ahí un poco, sin limitarte porque muchas tienen conexiones, cómo en Embolatados tú logras hacer un proceso con personas que han sido víctimas, para que ellas hablen, vayan reflexionando sobre el arte y al final construyan algo que hace parte de eso sublime, que es una representación artística. Bueno, pues a ver si esto funciona. A ella le funcionó, a mí también me funciona. Hasta arriba. No funciona. Ingeniería electrónica, ¿no? ¿En desuso? Bueno, pues yo creo que el arte me parece a mí casi que inevitable que hable de memoria. Siempre está haciendo referencia a los individuos, a su vivencia, a su impacto en este espacio donde vivimos. Y se refiere a situaciones generalmente contemporáneas que obviamente en la medida en que transcurre el tiempo van quedando en la memoria. Pero digamos esta obra en particular de la que habla Luis Carlos es una obra que nació de una preocupación mía por el tema de la violencia de género, particularmente la violencia intrafamiliar. Inicialmente mi trabajo estaba muy referido a la naturaleza y de alguna manera me di cuenta, me fui dando cuenta, me fui percibiendo que al hablar de esa naturaleza también estaba hablando de lo femenino y fui derivando entonces en mi trabajo hacia este aspecto social que me preocupa enormemente porque, digamos, particularmente en el caso de la violencia de género, a mí me parece inconcebible que el lugar más inseguro para una mujer sea su propia familia. Entonces, digamos que partí de una frase, aquí comentaba con Luis Carlos y con Marta antes, corta y contundente para construir esta obra. La ropa tiene memoria y es a partir de ahí que yo empiezo este trabajo, porque digo, ¿eso qué quiere decir? Es el hecho de que yo me acuerdo que tengo puesto en algunas situaciones, sobre todo en las que más impacto tienen en mi vida, y cuando una mujer es víctima de violencia, estoy segura de que recuerda su indumentaria, los objetos, tantas cosas que hacen parte de su vida cotidiana. Entonces, en esta obra, que tiene pues este juego de palabras, Embolatada, pienso simplemente que una mujer que permite o que es víctima de violencia de alguna manera está perdida, está embolatada, y si llegamos pues al caso peor de todos, cuando muere o es desaparecida, pues todavía más contundente es esta condición. Entonces, pero al mirar la palabra me doy cuenta que yo puedo decir que es en bola atada, y entonces es cuando con la ayuda de una psicóloga y a partir de una propia experimentación que yo he hecho en el proceso, decido entonces
desarrollar unos talleres para construir esta obra. Esas bolas que vieron allí, esa montaña de bolas, son bolas que he construido con las mujeres, sobre todo con las mujeres, obviamente en algunos talleres también participaron hombres, y cada persona hace una bola y luego yo armo esta montaña. Esto fue hecho para el Premio Luis Caballero en Bogotá en el 2015, y en ese momento se lograron como recopilar cerca de 2.300, entre 2.200 y 2.300 bolas, que he continuado en la medida que voy exhibiendo la obra, sigo haciendo los talleres y sigo recogiendo estas bolas. ¿Estos talleres en qué consisten? Yo creo que son talleres bastante impactantes, terapéuticos. Básicamente lo que yo hago es invitar a las personas que asisten al taller a que traigan una prenda suya, en lo posible. También entiendo que hay circunstancias en que las personas no pueden disponer de su propia indumentaria para esto, entonces yo les he recopilado telas y ropa para que rasguen. Entonces hay, digamos, un primer paso que consiste en hacer, digamos, yo diría que una especie de calentamiento en la reflexión. Los invito a que hagamos una evaluación de los 4 elementos de la naturaleza para irnos conectando con esa condición nuestra, o sea, y del ser humano, no solamente de la mujer, de estar pues, ubicados en este planeta al que debemos cuidar igualmente. Y también porque pienso que parte de la sabiduría que tenían los ancestros nuestros era esa conexión con la naturaleza, que sabían escuchar, sabían entender sus designios, sus símbolos, sus mensajes, etc. Después viene entonces otra parte, ya habiendo hecho como este proceso de reflexión, es más fácil para la mujer entonces entrar en la siguiente parte, y es empezar a romper esas telas o su ropa, y en ese momento evaluar cuáles son las cosas que quieren sacar de su vida, qué es lo que realmente le perturba, le inquieta, le obstaculiza, le hace la vida difícil, qué es lo que consideran que no les permite hacerse cargo de su vida o salir adelante. Entonces, cuando rompen la tela, piensan en todas esas cosas, en los dolores, las penas, las culpas, las tristezas, las tragedias, todo aquello que ellos quieren sacar de su vida, las sacan rompiendo esas telas. Pero como no nos podemos quedar rotos y está en nosotros reconstruirnos, el siguiente paso entonces es coger esos jirones y con ellos atar una bola. Esa bola entonces se convierte en la metáfora de mi vida, porque al fin y al cabo estoy haciendo de ella lo que yo quiero. Yo le doy una forma, una textura, una dureza, una condición muy particular que es solo mía, y básicamente lo que les estoy diciendo es: el único artífice de mi vida soy yo mismo y la tengo en mis manos. Entonces ellas en ese momento, al construir esas bolas, ya lo que hacen es traer para su vida las cosas que quieren tener. Yo inclusive les digo, bueno, pueden ser tan fantasiosos como quieran, pero ¿qué quieren traer a su vida ahora? Bienestar, paz, armonía, un novio, no sé, cualquier cosa que se les ocurra puede ser. Y ya finalmente pues tienen su bolita que representa ellas mismas. Esa bolita generalmente lo que hacen es que atan una etiqueta donde consignan lo que quieren o no, pero generalmente se pone pues las cosas que dejaron salir, etcétera. O sea que queda esa bola con esa carga tan potente, con esa memoria que además está escrita y que tiene esa condición única como cada individuo, con un color, con un tamaño, una forma muy particular de cada persona que ha hecho la bola. Finalmente pues hay un pequeño ritual en el que las personas se desprenden de las bolas para yo luego llevármelas y hacer parte de esta obra. Es más o menos como la historia. Hay un proceso muy interesante que
que acabamos de escuchar con el trabajo de Ana Isabel, y es que todo este trabajo, todo este proceso de construcción, no solamente parte de una motivación que ella nos hace, una invitación que nos hace, sino que recoge toda la experiencia que hay ahí. Y es justamente la experiencia y el recuerdo y la manera en la que narramos las historias lo que nos conduciría a ver un poco la obra de Marta, como para ir presentando las dos y ahora poder integrar todo esto. El trabajo de Marta, por ejemplo, de lo que quiero que hablemos un poco, tiene que ver con la manera en la que construye sus documentales que siempre tienen un sello muy lindo porque son muy artísticos, es una voz propia que se está construyendo todo el tiempo, que está pensando, vemos un autor pensando en lo que construye, en lo que ve, en la manera en la que se acerca a la imagen, a los momentos, al recuerdo, a los lugares, y nos va narrando de una manera muy personal lo que el otro piensa y lo que el otro siente. Quiero que nos hables un poco de cómo construyes esa voz propia, cómo encuentras esas memorias, cómo haces, no digamos te apropias, pero cómo construyes a partir de esas memorias e interpretas para crear un documental. Bueno, buenas noches. Digamos que oyéndote, Ana, de todas maneras todas las artes pues trabajan con lo real, ¿no? Pero en este caso el cine, digamos que es el único arte que captura realmente el tiempo, porque si vemos la música trabaja sobre el tiempo, la fotografía captura un instante del tiempo, pero el cine realmente, como el gran Tarkovsky lo decía en Esculpir el tiempo, es el que lo captura. Entonces, independientemente de que un autor o un cineasta quiera hablar de la memoria, si se enfrenta, digamos, al cine, está lidiando con un asunto que es el tiempo. Es decir, de todas maneras, cualquier cineasta que quiera hacer un ejercicio de representación de esa realidad, capturarla y convertirla en forma, tiene que pasar por esas preguntas, porque realmente una de las cosas más increíbles del cine es que solo podemos filmar en presente. Es decir, de lo único que yo nunca me puedo deshacer es de mi propia mirada. Es decir, si yo hablo de cualquier ausencia, de cualquier persona, por ejemplo, que ya no existe o está muerta y quiero hablar desde ella en el cine, yo tendría que hacerme la pregunta como cineasta de, en primer lugar, solo puedo filmar en presente. Así hable de ausencia. Y lo paradójico del cine es que cuando en el cine yo digo o yo filmo, ya eso se convierte en, digamos, pasado y se convierte, digamos, en un archivo, se convierte ya en una imagen filmada. O sea que no necesariamente, si uno solo se refiere a la ausencia en el cine, tiene que transitar por esas preguntas, sino que el hecho mismo de trabajar con la imagen se hace esas preguntas. Lo mismo con los ejercicios de representación. Esta introducción la hago para que se pueda entender bien lo que voy a decir del trabajo. Todo el arte lo hace, que es un decir sin decir, que es un decir poético, ¿cierto? Que es evocar algo, traerlo a una forma, y esa forma es física, en este caso es una imagen, pero eso invoca algo que no está. O sea que en el cine siempre estamos hablando de ausencia, ¿cierto? Si trabajamos con el mal archivo, el mal llamado archivo, que serían como las imágenes filmadas, también es muy interesante esa pregunta, porque por lo general esas imágenes filmadas, que son imágenes que son antiguas, que están defectuosas, que solamente nos da cierta información en el cuadro, realmente lo más importante que tienen esas imágenes filmadas es lo que les falta a esas imágenes, no lo que tienen esas imágenes, sino lo que les falta a esas imágenes. Que lo completa uno cuando las ve. Que Didi Huberman lo dijo maravillosamente con ese libro que tiene de Imagen, Especie a Todo, que son esas 4 únicas imágenes que existen de la resistencia pues polaca del Holocausto. O sea, un tipo de la resistencia tomó 4 fotografías en un campo de concentración. Es las únicas fotografías que existen del Holocausto, porque todas las imágenes que existen son de los mismos nazis o posteriores cuando llegan, digamos, los aliados. Y precisamente lo interesante de esas 4 imágenes
que sí, hubo una discusión, por ejemplo, muy grande diciendo que el Holocausto no tenía imagen. Es toda una defensa acérrima de esas 4 únicas imágenes. La importancia que tiene es por todo lo que está fuera de cuadro. Por ejemplo, en el cine también siempre nos estamos preguntando qué está fuera de cuadro y qué está dentro del cuadro. En el cine lo más importante es lo que está fuera del cuadro. Todo esto para decirte que cuando me he tenido que enfrentar, por ejemplo, a un personaje que no existe, a un personaje que está muerto, por ejemplo, ¿cómo decir, cierto? ¿Cómo representar eso? Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho porque considero, no me interesa el documental que transmite información, sino que me parece mucho más interesante el documental, digamos, que dice algo más que todo lo pasado es mejor o basado en la nostalgia. Eso no me interesa, sino que me interesa mucho más es el ejercicio de representación de qué hay de eso aquí y ahora que hable de eso, digamos, ¿no? Entonces, con las personas ausentes, con las personas que no existen, ¿cómo representarlas? Entonces, es un ejercicio cinematográfico muy interesante donde me obliga a filmar el aquí y el ahora, ¿sí? Donde me obliga, digamos, a responsabilizarme de mi relato, porque es un relato en primera persona, donde yo me responsabilizo de lo que digo, basado en un proceso de observación, ¿sí? Basado, digamos, en una sensación muy de ese presente. Es decir, no me interesa recrear, no me interesa ir al pasado para recrear un pasado, ¿cierto? Si utilizo alguna fotografía o imágenes filmadas, pues obviamente cuando las vuelvo a traer al presente las estoy volviendo a ver, entonces es como si volvieran a filmarse, ¿cierto? Entonces es un proceso muy interesante de hacerme la pregunta de esa cosa que llaman memoria histórica, que realmente para ser muy universales hay que ser muy particular. Entonces, por eso también me interesa mucho la memoria individual, o sea, me parece muy interesante poder pasar por la memoria individual para que de esa memoria individual y particularísima se pueda llegar, digamos, a un universal. O sea, son como elementos en los que yo pienso y me planteo para hablar a través de algo, digamos, no me interesa objetualizar tampoco, sino que me interesa no hablar sobre algo, sino hablar a través de eso para decir algo más profundo, ¿cierto? Digamos que todo eso tiene que ver, digamos, como con esos lenguajes que siempre estamos lidiando con ellos. Es muy bonito porque pues tú tienes la lana, tú tienes las jirones de tela, ¿cierto? Es muy bonito cómo se trabaja con la realidad, pero la materialidad es distinta, ¿no? Pero igual también te haces esas mismas, algunas veces te haces también esas mismas preguntas. Entonces, a ver, casos concretos donde he trabajado, por ejemplo, con la memoria, con la mística, la Madre Laura, hice un retrato, por ejemplo. Tenemos un fragmentico de como una especie de tráiler, donde pues era hacer un retrato sobre esa mística y obviamente pues no me interesaba un ejercicio de memoria de ir hacia atrás para contar algo que había sucedido, sino que me interesaba mucho, por ejemplo, el encuentro en el año de la canonización. Me gustó como coger en el año de la canonización de la mística, pues todas las emociones que me despertaron como documentalista en ese año, por ejemplo. Y me interesó hacerlo, no digamos desde la religión católica, sino como lo había vivido los indígenas en Vera, porque lo que más me interesó, por ejemplo, de ella es que era una mística y leyendo como sus libros y su autobiografía me di cuenta de que precisamente ese misticismo posiblemente había venido de ese contacto con los indígenas en Vera, es decir, que eran realmente esos médicos ancestrales los que de alguna manera le habían enseñado a ella a tener esa lectura mística y esa sensibilidad con la naturaleza. Pero la persona que observa, que mira, que está ahí en los lugares donde ella estuvo, en los espacios donde ella vivió, soy yo, y de alguna manera esa memoria, digamos, se convierte en
en una nueva vivencia de la documentalista en esos mismos espacios. Es decir, lo que no me hubiera interesado a mí es poner a hablar en boca de otra persona o mía los pensamientos de la madre Laura, digamos, o lo que había pensado, o lo que había hecho, o históricamente lo que había vivido, sino en una vivencia, digamos, propia, cómo poder hacer un relato de esos lugares, de esos espacios, responsabilizándome, digamos, de ello. El otro caso es Los demonios sueltos, que es un retrato que le hago a María Teresa Uribe, que es mi mamá. Y obviamente al hacerle el retrato, lo que a mí me interesó básicamente, que es un poco otro asunto que me interesa mucho del cine, que es la parte por el todo, es algo muy específico de ella, que se dedicó obviamente a investigar la violencia como una obsesión, y yo quise como indagar de dónde venía, digamos, ese quehacer y esa obsesión, y entonces me voy a un relato de cuando ella tenía 7 años, y con base en ese relato, que es muy contundente y muy fuerte con su padre, yo viajo, pero no a través de su memoria, sino de la mía, aquí y ahora, en esos lugares, frente a esas casas, frente a esos personajes, frente a ese viaje iniciático que ella hace para hacer el retrato, digamos. Digamos, esos son como dos casos muy distintos, una persona que no existe, cómo representarla, y una persona que existe, que me cuenta su vivencia, pero cómo a través de mi propia mirada del aquí y ahora hago ese viaje de su memoria, pero a través de la mía, digamos. Veamos el fragmentico que dura 2 minutos para más o menos ver la manera en la que Marta construye sus imágenes. ¿Cómo sería este lugar en tiempos de Madre Laura, cuando vino por primera vez en 1914 a evangelizar a los indígenas? ¿Cómo sería la huida de los indios, selva adentro, con la esperanza de no ser encontrados? Solamente un abrebocas para que queden antojados del trabajo documental de Marta Hincapié y de la obra de Ana Isabel. Hay una pregunta que no puedo evitar en este momento,
porque vengo trabajando sobre este tema, que se las quiero hacer a las dos. Están ahí, son protagonistas, ven, viven, sienten, se involucran, hablan con las personas, están buscando esa manera de construir y de pensar en ese proceso, y lo que vemos es el resultado, pero hay un fuera de foco, ¿tú dijiste fuera de foco? Fuera de cuadro, que yo denomino el fuera de campo y que en archivística sería más o menos el contexto de producción, es lo que uno no ve, pero que el resultado es otro. En ese fuera de cuadro, en ese fuera de campo, pasan un montón de cosas, es decir, que nos cuenten un poco qué pasa con esas personas, es decir, vemos las bolas, nos contaste el proceso, vas a los lugares, empiezas a sentir qué pasa y cómo contar eso. Y las preguntas son muy políticas ambas, o sea, son temas fuertes, políticos. ¿Qué pasa fuera de eso, de ese resultado final? Es decir, cómo la gente se involucra, cómo se acerca, la respuesta que tienen, cómo es la cotidianidad de alguien que está construyendo eso, cuánto tiempo se demora, es decir, como que vemos esto, pero no nos damos cuenta que puede ser un proceso de años y que estas bolas son, nos mencionaste un número, pero ¿cuántas han sido? Miles, no sé, por ahí va la pregunta. Es decir, ¿qué pasa detrás de lo que vemos en el arte? A ver, yo creo que para mí en el proceso creativo es muy importante casi que llevarlo a mi vida personal, o sea, volver una cosa muy vivencial. Si yo no lo toco, si no lo toco con el corazón por lo menos, siento que el proceso creativo no es auténtico ni es tan fluido como puede serlo. Y evidentemente son cosas que me toman años. Muchas veces pues tengo, digamos, esa chispa o esa idea y luego elaborarla, refinarla, encontrar dónde mostrarla, encontrar cómo hacerla. Toma pues por lo menos 2 años, no sé. Digamos particularmente en este caso de Embolatados, hubo una convocatoria de los Premios Nacionales de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia en el año 2012 y me pareció, yo quería estar ahí, quería estar en esta convocatoria y me pareció muy particular que ese año hubieran supeditado o hubieran puesto como tema diseñar un traje. Porque yo dije, pues es que yo no soy diseñadora de modas, no sé cómo le puedo aportar yo a un traje como artista. Entonces ahí fue cuando puse el dedo en la llaga, digamos. Dije, bueno, si yo estoy hablando de maltrato, yo tengo que ser coherente con ese maltrato. Entonces yo no puedo crear un traje, yo voy a maltratar un traje. Y en ese momento empecé a romper mi ropa y además conseguí ropa en algunas de las zonas violentas de Medellín y empecé a romper esa ropa y eso fue supremamente fuerte, supremamente potente, desgarrador para mí porque simplemente cada que yo rompía algo me estaba poniendo en el lugar de esa víctima e hice una bola que llevé a esta exposición de la Universidad de Antioquia, quedó finalista y en ese momento supe que tenía que ser algo más y ya empezó ese proceso de cómo convertir esa única bola en una obra, donde mostrarla, convencer a la gente para que quisieran participar en los talleres y bueno, yo creo que se fue dando con paciencia, las cosas se van dando, se van haciendo los procesos que tienen que ser y pues finalmente me presenté a la convocatoria del Premio Luis Caballero a finales del 2014, resulté elegida como uno de los 8 artistas que reciben esta beca y la presenté entonces en el Museo Santa Clara de Bogotá en el 2015. Muy bonito eso, sí. Pues muy parecido, Ana, también, porque digamos que en el proceso de una elaboración de una pieza, digamos, de cine, también hay una escritura en el tiempo. Es decir, no es, digamos,
como una idea preconcebida, donde se planifica que se va a rodar exactamente y luego se ejecuta. Es decir, no es una cuestión como de ejecutar un guión o de ejecutar unas ideas preliminares o casi que como lo que hace la ficción, que trabaja con certezas. El documental trabaja con incertidumbre, con fragilidades. Entonces es una construcción en el tiempo donde es como si fuera una cebolla y fuera cada vez como sacándole esas capas a la cebolla para ir profundizando, ¿no? Entonces una cosa te lleva a la otra, andas por un camino muy frágil, de muchas dudas, de mucha incertidumbre, de dar bandazos, de equivocarte muchas veces. Y pues en el cine existen, digamos, unas etapas muy concretas, que es, digamos, la idea inicial, luego pues haces todo ese trabajo de campo de ir a relacionarte con los personajes, con los espacios, luego entras en el rodaje, que es un mundo completamente distinto porque la realidad muchas veces supera lo que tú habías pensado y tienes que ser lo suficientemente flexible para como tú en el cine habitas el espacio que filmas, vas a la espalda de las cosas, filmas las rugosidades, no es la ficción que hay una cuarta pared, por ejemplo, muy claramente, sino que tú puedes hacerlo o no, pero tú habitas el espacio, si llueve para tu personaje, también para ti. Entonces, esa realidad te marca absolutamente unas cosas nuevas. Luego entras, después del rodaje, en una etapa muy interesante que es el montaje, que tienes por lo general primero, segundo y tercer corte, que entras en otro universo muy distinto, casi que vuelves otra vez a reinventar lo que habías visto, lo que has montado. Entonces es un proceso que también como mínimo son 2 años, ¿cierto? Desde el chispazo, digamos, o la idea inicial de estas piezas hasta la terminación final. Entonces es un proceso muy enriquecedor, muy fascinante, lleno de sorpresas y lleno de angustia, pues lleno de como de una tensión y de una pulsión de muchas veces no saber si lo que estás haciendo vas bien, estás dialogando permanentemente con lo que estás haciendo, recopilas mucho material, esperas para que haya un proceso de decantación, vuelves otra vez a lo visto, a lo filmado, haces pruebas en el timeline, discutes con personas que han tenido distancia, igual, de pronto tu trabajo es en ese sentido más solitario. Nosotros necesitamos como mínimo como 3 personas que trabajen con nosotros, ¿cierto? Entonces hay como un diálogo ahí muy interesante también, ¿no? Yo digo que eso es como, y que no hay, digamos, un método. Yo pienso que los trabajos creativos son procesos tan particularísimos, ¿verdad? Tan propios, que tienen como sus propias dinámicas, tienen sus propios caminos y cada trabajo pareciera que uno pudiera enfrentarse con cierta tranquilidad ante un trabajo nuevo, pero es terrible la sensación que uno tiene de volver a empezar desde el principio siempre. No sé si tú lo has experimentado. Sí, yo creo que cada trabajo es único. Y me parece que eso que tú hablabas, dijiste ahí como 2 palabritas que para mí son claves también, que son el tema del diálogo, el diálogo con la obra. Yo siento que la obra manda a un simple cuadro, digamos que al principio yo solamente pintaba y siempre está la pregunta, bueno, ¿y usted cómo sabe hasta dónde llegar? Es esa interacción, ese diálogo que va uno estableciendo, que le dice falta esto o sobre aquello otro, y se vuelve como un tira y afloja hasta que uno sabe que terminó. Y la flexibilidad que precisamente es la que permite que ese diálogo sea fluido. O sea, si uno no es flexible, el diálogo se interrumpe. Y yo creo que eso es fundamental para que la obra llegue a buen término y sea tan rica como tiene que ser. Es un privilegio estar conversando con 2 artistas que hemos visto su obra, pero no sabíamos cómo construían esa obra. Y justamente como el tiempo
es corto, lamentablemente nos podríamos quedar acá muchas horas hablando con ellas. Yo quisiera preguntarles o que nos cuenten sobre su última obra. O sea, porque son artistas y son creativas y no paran, entonces las dos tienen obra en proceso, que nos cuenten rápidamente en qué consiste esa obra en proceso, para que cuando la veamos ya digamos, yo sabía que ella ya nos había contado que la estaba haciendo, así que… Pues también hace 2 años que estoy trabajando en esta obra más o menos, o sea que ese tiempo se cumple. Bueno, yo no me quise quedar como en el tema solamente de la violencia de género, sino yo qué puedo hacer para mejorar eso como artista. De alguna manera siento que con la obra Embolatados he aliviado esa situación para algunas mujeres que son víctimas, pero también desde el punto de vista de la sociedad, cómo le aporto a mi sociedad ya para construir algo nuevo. Entonces, pues simplemente hice una reflexión de por qué realmente existe esa condición de dominación y subordinación entre el masculino y el femenino. No hablemos necesariamente entre hombres y mujeres, aunque lo llevamos a ese plano también. ¿Por qué lo femenino en la sociedad siempre está en segundo plano? A las mujeres se les paga menos bien, las mujeres tienen menos derechos en sus hogares o en algunos otros espacios, etcétera. Y llegué a la conclusión de que realmente, pues, el hombre de alguna manera es víctima de una construcción social que es enseñarle a despreciar su propio femenino, o sea, una condición natural en sí mismo que está determinada por su descripción cromosomática, que es XY, mientras la mujer es XX, y le decimos no sea mujer, no sea niña, no llore, no haga cosas de mujeres, no juegue con muñecas, no se vista, no haga, no se acicale, tantas cosas que les decimos a los hombres. Entonces, de alguna manera le hemos ido enseñando a despreciar esa parte femenina en sí mismo, que obviamente, coherentemente, expresa en su entorno, primero en su familia, que es lo más cerca que tiene, y luego en la sociedad. Entonces, pues simplemente dije, ¿cómo a través de una obra de arte yo puedo lograr sensibilizar a los hombres para que aprendan a recuperar, a descubrir, a querer, a darle la bienvenida a sus expresiones femeninas? Entonces, pues la obra que estoy construyendo estoy tratando digamos, de compaginar, de traer juntos esa expresión masculina y la expresión femenina a través de un gran bordado, un bordado hecho sobre esta tela de cerramiento verde que está tan asociada a una actividad masculina, que además también asocio con el deterioro de la naturaleza. Es un bordado de más de 8 metros y que en lugar de bordarlo en punto de cruz, que es, digamos, personalmente me gusta mucho, lo he hecho desde muy pequeña, me pareció como que era más contundente si lo bordaba en punto de XY, o sea, que me inventé esta nueva puntada, no tiene mucho mérito, pero por lo menos me permite decir que estoy allí juntando en coherencia, en armonía, ese masculino y ese femenino, y que se convierte entonces en un testimonio elocuente de la importancia de esa situación. ¿Y dónde entra, digamos, como esa parte de sensibilidad? Estoy también haciendo unos talleres, estos talleres son unos costureros. A los hombres ven con malos ojos a veces los costureros porque dicen, bueno, es que allá se juntan las señoras a chismosear. No, realmente, ¿qué hacen un costurero? Es un espacio de camaradería, de colaboración. Generalmente se hacen obras con fines o sociales o de apoyo entre ellas mismas, y entonces yo quiero que los hombres vengan a descubrir qué hay de bueno en eso, de uno poder expresar sus sentimientos, de encontrar que el que está al lado le puede ayudar, le ayuda a construir, a producir. Entonces, las obras que voy recogiendo en estos costureros también las voy a anexar a este gran cerramiento que estoy haciendo, de manera que al final va a quedar una obra donde quede un testimonio de un proceso colaborativo en armonía entre el masculino y el femenino. Interesante, muy bonito. Bueno, yo estoy en un proyecto muy complicado que me ha sido particularmente muy difícil,
porque es un proyecto que tiene que ver, pues no es autobiográfico, tiene que ver con un asunto de la autorrepresentación también, tiene que ver con un asunto biográfico de alguna manera. Y tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el recuerdo, tiene también que ver con imágenes filmadas y tiene que ver con una suerte de evocación involuntaria. O sea, lo que más me llamó la atención de este proyecto es cómo nació. Porque este proyecto nació de una evocación involuntaria. Yo iba por toda la loma del Club Campestre, bordeando el campo de golf. Iba en un taco y iba oyendo por la radio, hace ya 2 años, una polarización tremenda, porque era el momento de la dejación de armas entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Yo iba en el taco y justo oyendo esa noticia y esa gran polarización, tuve una evocación involuntaria mía cuando yo estaba muy pequeña en ese club de la élite. Y la historia es tremenda, porque la historia es que yo me voy a jugar con una niña, yo tengo unos 6 años, hija de unos amigos de mis papás, y le digo que vamos a saltar de piedra en piedra en un lago artificial, y yo era como muy envalentonada y como muy líder, y le dije que yo lo iba a hacer primero y efectivamente salté como una gacela, y ella, como más pequeña, más frágil, más temerosa, salta, pero se cae en el lago y empieza a patinar ahí en el suelo, en el piso lamoso. Y yo no solo no la auxilio, sino que la dejo ahí y me voy. Tremendo. O sea, ese es el recuerdo que tengo exactamente en el momento en que paso por ahí y oigo eso en la radio. Yo me voy para los árboles y fantaseo que en cualquier momento van a encontrar a esa niña muerta, flotando en el lago. Finalmente pasa un tiempo infinito, pero esto son cosas de niños, ¿no? Esa magnificación de las cosas. Pudo haber sido 10 minutos, pudo haber sido 5, regreso, me acerco a ver si ya encontraron a la niña muerta y veo la criatura en el regazo de su madre, envuelta así en una toalla como amortajada. Y yo dije, está muerta. Y después veo que la madre se come una empanada alegre y contenta. Tuve esa evocación involuntaria y en ese taco digo, ¿por qué relacioné estos 2 actos de odio? Porque lo interesante del ejercicio de la memoria es que era involuntario. ¿Por qué asocio esos 2 actos de odio? Y me obsesioné. Y este proyecto es eso, es una narración desde el recuerdo, es una narración familiar, de una familia que yo tengo bastante sui generis, una madre intelectual de izquierda, un padre conservador, habiéndome movido en unas élites de Medellín, y hago un ejercicio de memoria y de recuerdo familiar desde ese club, con unas imágenes de archivo de un circo que hubo 50 años en ese club, en 16 milímetros, y está enmarcada en los 50 años más o menos de guerra, desde el nacimiento de las guerrillas del M-19 hasta el proceso de paz del plebiscito, hasta el evento del plebiscito por la paz. Es un ejercicio más laberíntico, es un ejercicio de recuerdo familiar. Ese recuerdo familiar me lleva de alguna forma a ese fuera de campo, porque nunca lo muestro físicamente en imágenes, no es mostrado, por eso siempre está en fuera de cuadro. O sea, esa historia del país siempre está afuera de cuadro, no se muestra, solo se muestra ese lugar, que es un lugar de privilegio, y ahí, en ese ejercicio de memoria, está enmarcado en esa. Entonces,
Es complicado, ha sido muy duro, pero es muy, muy interesante. ¿Cómo se llama? Luis Carlos vio un primer corte que ha cambiado mucho porque después me invitaron a Walden con una grandísima cineasta que trabaja el documental de creación, entonces hubo una transformación interesante. ¿Ya cambió de título? ¿O No, sigue? se llama Las razones del lobo, justamente porque cuando se lo conté a mi mamá, me contestó, entonces vas a indagar por las razones del lobo. Ella cuando estaba pequeña me contaba el cuento de Caperucita Roja y me decía, bueno, esa es la versión de Caperucita, pero habría que preguntarse cuáles son las razones del lobo, ¿no? Siempre me dijo eso y me pareció muy interesante, además que es una historia, digamos, infantil y también va de eso, va de estas distintas razones. Entonces, Luis Carlos Te lo voy a contar. No, lo vamos a ver. Fue cuando... testigo en algún momento de esa pieza. Yo soy bastante monolítica, bastante radical en la forma y es un viaje muy… Bueno, muy ya he tremendo. visto parte de, De los dos trabajos. dos trabajos, así que cuando los podamos ver completos va a ser muy, muy emotivo, muy bonito ver como todo este proceso que ya para finalizar cierra planteando la reflexión inicial por la que nos convocamos acá hoy, y era pensar en la manera en la que el arte también puede representar o representa unas narrativas que nos evocan el recuerdo, el pasado, el tiempo, lo político, lo social. Les pido un aplauso para las dos artistas que nos acompañan. Y le dejo abierto el micrófono por si hay alguien que quiera hacer una pregunta, dos preguntas y terminar nuestra noche. Buenas noches. Buenas. Bueno, ¿cómo hacen para que este tipo de formatos que es tan crítico y tan político últimamente llegue a los jóvenes que normalmente no están interesados o no lo ven como tan interesante, ¿sí? Porque es como muy cultural, tema muy importante, pero al ser un formato de video lo ven como película y pues normalmente están interesados en otras películas. ¿Cómo hacen o cómo han pensado para que estos jóvenes se interesen, estos y yo, se interesen más por ese tipo de formato que ustedes plantean? ¿Hablas del documental en particular o...? Yo creo que el arte también tiene que llegar a… Sí, particularmente del documental, Sí. pero generalmente también el arte, porque pues están los museos y son muy pocos visitados también, entonces es un plano general también. Pues voy a ser muy honesta, yo no me cuestiono eso, o sea, yo hago, trabajo, me dejo llevar, sigo mi corazón y ojalá que llegue al mayor número de personas posible, pero no me inquieta, o sea, ojalá, pero yo simplemente me dejo llevar. Esta parte, o sea, si te interesa, por ejemplo, aprender a coser, me puedes buscar por mi página web y me dices, quiero hacer, y me dejas tus datos y me dices, quiero participar en tus talleres, y con mucho gusto. Yo los estoy haciendo muy esporádicamente, tengo unos grupos, por ejemplo, con algunas instituciones, porque a veces no es fácil uno pues convocar a las personas así en la calle como camine, venga quien quiere, no. Voy a una institución que sé que trabaja con jóvenes o con mujeres víctimas de violencia, particularmente en el caso de las bolas, etcétera. Pero te doy un dato, en el en el claustro de San Ignacio en Confama, ahí se reúnen los lunes un costurero de hombres y a través de ellos también estoy haciendo las convocatorias, por si te interesa
por ejemplo, coser. Sí, yo creo que eso es una cierta soledad que vivimos los que no estamos, digamos, arrastrados por las corrientes mayoritarias. También considero que es una decisión muy consciente, no es una subvaloración del público. Yo pienso que es todo lo contrario, es una gran valoración del público, porque yo considero que también hacer este tipo de cosas es crear espectadores activos. Es decir, que vean cosas que no son tradicionalmente vistas ni narradas de maneras tradicionales, como nos han enseñado a narrar, a ver historias, a contar, sino que al mismo tiempo estamos creando un espectador que está activo, que se desacomoda en la silla y dice, aquí hay una cosa de la cual yo tengo que poner mi parte, qué es lo que estoy viendo, ¿cierto? No es el espectador que se sienta con unas crispetas cómodamente a que lo entretengan, y eso está muy bien, el cine también es espectáculo, y yo soy también espectadora de ese cine y también me gusta, pero también defiendo este tipo de piezas, de obras que no apela, digamos, y puede sonar un poco brusco, pero en cierta forma tampoco cede ante esas peticiones mayoritarias del público, porque yo considero que si uno cede en eso, lo que está cediendo es en la propia forma de representación, en la propia obra, ¿cierto? Tampoco que digan a uno tan rarito, o sea, no es la obra por la obra rara, sino que hay realmente una relación muy, muy, muy ética, estética, muy fondo-forma, muy que esa manera, esa figura de representar que encuentras no es gratuita, sino que viene de unas razones profundas, de un qué profundo muy grande, ¿cierto? Yo pienso que pues las universidades, lugares como estos, por ejemplo, algunos festivales, pues hay gente que está, digamos, interesada, y yo creo que eso para mí es importante. Alguien diría, no lo va a ver mucha gente, o eso no es de las grandes salas, y yo pienso como tú, yo tengo un gran placer y una gran pulsión creativa por hacer estas cosas, donde no realmente me ha interesado, sí, cuestiones como el éxito o las grandes masas, este tipo de cosas, ¿cierto? Yo creo que eso, pues, parece que coincidimos. Hagamos algo juntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola, buenas noches. Es que ahora cuando hablabas del diseño de un traje, se me vino como a la mente al final de la conversación que uno como diseñador de moda no solo hace trajes, también diseña textiles. Y con esos textiles uno puede construir unas prendas. Entonces se me vino como una pregunta a la cabeza. Si yo siento estas mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, a diseñar un textil donde ellas plasmen en él su dolor, y cada que esa prenda sea lavada sea como lavar su pena. Yo no sé eso a qué llevará, así como haces las bolas y cuando rasgas las telas afloran como los sentimientos. Entonces en un textil también puede haber un sentimiento, una textura, no sé, es más que una pregunta, es como una reflexión que yo me hago. Si yo dentro de un textil no puedo plasmar como ese dolor e irlo lavando. Sí, obviamente, me parece que es una cosa muy válida, o sea, fíjate que es algo de lo que tú estás hablando desde lo profundo de tu ser, ¿no es cierto? Entonces cada individuo hace su propio proceso creativo, y yo creo que eso nos enriquece precisamente esa diversidad, todos los artistas son distintos.
hay referentes obviamente, pero pues esa posibilidad creativa es maravillosa y hay que experimentar. Pues volvemos al punto de, como así como cuando yo me senté a romper las telas, hay que experimentar. Y si eso te nace, te invito a que lo hagas. Pues yo soy muy feliz haciendo lo que hago. Además sale una idea ahí muy bonita de Sí, muy lindo. esas obras lavándose, como el Sí. desgaste también y lo limpio que puede quedar el espíritu después de lavarse para volverse a contaminarnos. ¿Alguien más? Bueno, agradecemos entonces su presencia. Un nuevo aplauso para las invitadas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.